Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este desembarco en Normandía, vamos a empezar por el turno 5. Hay una cosita que no os enseñé en el vídeo anterior y es la compañía O, ¿vale? Que se había salido fuera de cámara, pero vamos, que lo tenemos aquí, que no está fuera del tablero. Está en esta casilla que veis aquí. Y comentaros también que tenemos por aquí nuestras tropas. Estáis viendo solamente una parte, ¿vale? Ya cuando las vaya a mover ya los enseñaré. Y no lo conté en los anteriores vídeos como fuerzas mías, ¿vale? Como para el tema de la fase de HQ. No pasa nada tampoco porque no hubiese variado absolutamente nada, ¿vale? Entonces, a partir del turno 5, que es el que entramos ahora, vamos a poder mover a estas tropas que tenemos aquí en el pueblo. Y van a entrar también nuevas unidades y ya las últimas unidades de estos americanos. Bien, acordaros que este escenario tiene 12 turnos. Pues más o menos viene a representar una hora por cada turno, con lo cual serán ahora mismo, pues si el desembarco empezó a las 6 de la mañana, 6, 7, 8, son las 9, las 10 de la mañana. Van a ser las 10 de la mañana, una hora muy buena y crucial para intentar machacar a estos americanos que están intentando invadir la playa, que no puede ser. Pues venga, vamos a empezar como siempre con la fase de HQ. A ver, ¿dónde tengo yo la puñetera ahorita? Como siempre, yo ando muy perdido. Aquí lo tengo. Veamos, pues lo de siempre. Venga, cogemos por aquí y sumamos los objetivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 objetivos. ¿Vale? Ellos no tienen nada, así que sigue siendo un menos 7. Y ahora vamos a contar las fuerzas IA y las fuerzas que yo tengo. Pues como ya han entrado aquellas de aquí, pero ya se podrán activar, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tengo 12 y ellos van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, vale, pues es 1, 1, ¿vale? 1, 1, así que tiene ahora mismo, ¡buah! Ya empieza esto a ponerse caliente, 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 ya tienen 2, ¿vale? Pues vamos a ello, venga, vamos a ello. Vamos a cambiar aquí el 1 por el 2, perfecto, pues ahora ya vamos a ver quién empieza, vamos a coger nuestra calaverita, cogemos los dos dadetes, tiramos y ¿qué es lo que pasa? Son ellos, como tuvieron la anterior activación, pues es una pena, son 7 contra 6, así que sigue teniendo ellos la ventaja. Pues empieza, pues muy mal, empiezan ellos, así que muy mal para mí, pero fatal, fatal. Entonces vamos a ver con orden de prioridad a quién le toca. Pues a ver, fuerza y apoyando a una y a nada. Vamos a ver, aquí tenemos una que está routed, pero solamente hay una, así que nada, esta está fuera de mando, ¿vale? Esta, acordaros que desembarcaba ahora, ¿vale? En este turno, con lo cual lo único que va a poder hacer va a ser darle la vuelta y desembarcar, ¿vale? Ya está, así que vamos a dejarlo aquí así. Y podrá moverse hasta la mitad de su movimiento, ¿vale? Eso sí lo podrá hacer. Y ya está, y no puede hacer nada más. Bueno, venga, continuamos. A ver, esto de alto riesgo, de acción arriesgada, no sé por qué está ahí. Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, compañías IA con al menos 2 o más secciones. Routed nada, fuerza IA con marcador de desactivaciones. Tampoco hasta 3 hexágonos de distancia del hexágono objetivo. A ver, tenemos este por aquí. 1, 2 y 3, vale, pues ya sabemos quién se va a activar. Porque aquí ya no tengo nada más, ¿no? No tengo ningún oficial. Así que, vale, perfecto. Pues venga, pues se va a activar esta unidad de aquí, ¿vale? Esta unidad A, pues ya sabemos cómo funciona. Ahora sí que sí, es alto nivel operativo. Vamos a ver si tienen doble activación. Vamos a poner aquí, este de acción arriesgada lo podemos quitar ya. Y vamos a tirar los dadetes para ver si tiene doble activación. No sé si tiene alguna baja creada. Yo creo que no. Estas de momento no tienen bajas, ¿no? Es unidad A, ¿vale? A y A. Sí, tiene aquí una baja, pero nada más. No ha pasado nada de nada. Perfecto.
Pues venga, a estos americanos, vamos a ello, venga, no va a pasar nada con un 8, han sacado un 3, con lo cual va a tener doble activación, esto me viene muy mal, muy mal, muy mal, con esta doble activación, venga, vamos a ello, venga, estos americanos que quieren hacérmelo pasar mal, siguen con alto nivel operativo, vamos a tirar el dadete, vamos a empezar por el oficial a ver qué es lo que hace. Oficial, saca un 3, no tiene ninguna baja, así que es una orden de asalto. Evidentemente el asalto no va a poder realizar porque pasar aquí ya son 3, 4 y no podrían subir los acantilados, así que no pueden hacer nada. De todas formas, vamos a ver qué es lo que nos dice la tablita. Dice, ¿se puede alcanzar este objetivo en una sola activación? No se puede, así que puede atacar con mínimo factor de fuego, tampoco podría porque aquí tengo un divisor de 5, así que nada de nada, ejecutar nada. ¿Puede ser atacado con mínimo factor de fuego? Sí, puede ser atacado, así que no habría ningún problema. Sí, ¿está en terreno defensivo? No está en terreno defensivo. ¿Hay terreno con mayor divisor disponible más cerca del enemigo? Sí, aquí. ¿Vale? Sí lo hay. El movimiento es seguro, pues son 6. Podría reactivar este, son 6. 6, un divisor de 3. Sí, el movimiento sí sería seguro. Sí, sería seguro de momento. Bueno, movimiento, sí, el movimiento sería seguro, sí. No habría ningún problema. El movimiento es seguro, sí, pues mover hacia ese hexágono, vale, pues esto se mueve aquí teniente sin ningún problema, pero sigue teniendo 2 activaciones. Vamos a ver qué es lo que pasa con el resto de sus tropas. Pues vamos a coger este de aquí, por ejemplo. Vamos a tirar el dado de 10 a ver qué es lo que sucede. Ha sacado un 9. Venga, saco un 9. Uy, perdona, esto no es un 9. Un 9, venimos aquí hasta 3 hexágonos de distancia, 1, 2 y 3 sin ningún problema, un 9, 9, venimos aquí, es una orden de ataque, va a poder efectuar el ataque, no va a poder, el resultado no va a ser bueno para ellos, así que hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover, no hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego, está en terreno defensivo, tampoco está en terreno defensivo, hay un objetivo para hacer un asalto seguro, tampoco, así que venimos por aquí, dice, hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque seguro con mínimo factor de fuego. Por verlo, haylo, que sería este de aquí, ¿vale? El movimiento sería seguro, sí, el movimiento sería seguro. Pues poco más puede hacer, así que se movería aquí, esto de acción arriesgada ya se quita. Pues vamos a ver, este tiene 2, ¿no? 1 y 2, vale, tendría rango de alcance para poder controlar a esta unidad de aquí. Perfecto, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser tirar el dadete para ver qué hace esta unidad. Pues tiramos el dadete, ha sacado un 3 sigue siendo una orden de asalto. Una orden de asalto, ¿veis? Viene por aquí, una orden de asalto, 1, 2 y 3, o 1, 2 y 3, lo mismo queda lo mismo. Pero tiene aquí, acordaros que tiene una compañía con una baja, entonces da igual, sigue siendo una orden de asalto. El asalto tampoco se va a poder realizar, pero bueno, se va a tener que mover. Vamos a ello, ¿se puede alcanzar ese objetivo en una sola activación? Sí. No, perdón, ¿puede atacar con mínimo factor de fuego? Tampoco. ¿Puede ser atacado? Sí, puede ser atacado. ¿Está en terreno defensivo? No. ¿Hay terreno defensivo? Sí, lo hay. ¿El movimiento es seguro? Sí. El movimiento ahora mismo sería seguro para ponerlo aquí. Perfecto, porque no tengo a nadie en reacción que pueda hacer suficiente daño según las tablas de daño, así que nada, acordaros que está el mínimo factor de fuego, lo tenemos aquí en requisitos mínimos, ¿vale? Anda, pues mirar, aquí la he viciado yo, no hubiese sido movimiento seguro, ¿vale? En ninguno de ellos. ¿El movimiento hubiese sido seguro? Pues no. Pero la actitud es ofensiva. Sí, empuje mayor que 0. Pues igualmente habría que moverlo, ¿vale? Entonces hubiésemos terminado en el mismo sitio. Así que no pasa nada, ¿vale? Todo correcto, todo bien. Bueno, no pasa nada. Continuamos. Ahora ya esta primera activación ya está hecha. Ya sería mi turno, que lo que voy a hacer, voy a pegar tiros, me voy a intentar quedar solo, evidentemente, vamos a pegar tiros con esta infantería aquí al sargento, al teniente, vamos a ver, tiene un divisor de 3, pero no pasa nada, vamos a empezar por este de aquí, veamos, vamos a tirar los dadetes, una fuerza de 12 con un divisor de 3, ¡un 2! ¡Madre amor hermoso! Vamos allá, hoy es
ya están espabilando a las 10 de la mañana de este día 6 de junio de 1944. Ya están espabilando mis alemanes. Vamos a ello. Hemos dicho fuerza 12. Hemos sacado un... fuerza 12, pues son 8 impactos. Evidentemente esto de aquí ya no me compensa ni verlo. 8 entre 3 son a 2. Son a 2, son a 2, son a 2. Pues muy bien. Casi le podía haber hecho bastante más daño. 2 impactos, pues 1 y 2. Vamos a ver qué es lo que le pasa al oficial. Vamos a ver si sufre baja. Esperemos que sí, si saco... Vamos a ver... No, hemos sacado un 11, con lo cual el oficial sigue aquí vivito y coleando. Esta parte, estos... ya han terminado estas secciones. Vamos a ver qué es lo que hago con las secciones con el... con este de aquí, con mi oficial. Ahora que estamos en el turno 5 ya tengo posibilidad de... ya tengo 2 disparos de artillería fuera de tablero. Ellos tienen también la artillería fuera de tablero de 150. De hecho, como se han tenido que mover, el oficial siempre se mueve, con lo cual no pueden disparar. Venga, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a disparar, a ver si le destrozo a esto. Venga, con fuerza 6, si saco otros 2 sería la pera limonera. Y sacamos un 9. Bueno, un 9, esto no es nada. Un 9 con fuerza 6, 9. Fuerza 6 hemos sacado un 9. Como este movimiento sería un -1 y poco más. Una pena, una lástima, pero no se pudo hacer nada. Pues venga, continuamos ahora. Este oficial ya queda aquí. Podría intentar hacer algo más, ya no puedo hacer nada más, así que esto ya queda como finalizado. Venga, vamos a aquí, que le toca a los americanos. Venga, le vuelve a tocar. A ver, ¿cuánto has perdido? Han perdido 3 pasos, vale, no tiene que hacer cheque de moral. Pues venga, el americano vuelve a la carga. Va a empezar el oficial. Vamos a tirar los dadetes para ver qué es lo que sucede. Ahora, en teoría, tendría que moverse en esa dirección, ya que por aquí, por el acantilado, no puede subir. Solamente lo pueden hacer los Rangers. Pues tiramos un 9. Un 9. Vamos a ver qué sucede, que tiene ya varias bajas. A ver si encuentro la tabla aquí. Tiene un 9, venimos por aquí, ya tiene... Es una orden de retirada, madre amor hermoso, vale, pues una retirada. Como no va a poder retirarse, lo que va a hacer es que esta unidad va a sufrir una baja. Vale, lo vemos por aquí, orden de retirada. Como estoy a 3 hexágonos, hemos sacado un 9 y ha sufrido 2 bajas esa sección, vale, orden de retirada, para que veáis que no hago trampas. Muy bien, pues esta sección se va al garete. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que como ha sufrido una baja, al no poder retirarse, el oficial se queda solo. Se va a quedar solo. Esto me beneficia. Perfecto, vamos a ver qué va a pasar con estas unidades. Como se han retirado, es una retirada, no ha sido un impacto. No hay que chequear moral de momento. Vamos a empezar por esta unidad de aquí. Va a tirar, pues saca un 9. Un 9, también esto significa que es una orden de ataque, ¿vale? Porque es una sección que no tiene bajas. Una orden de ataque. Vamos. Esa orden de ataque no va a valer para nada. Vamos a ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que van a hacer, porque el ataque no va a ser posible. Pues... hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover. No hay con mínimo factor de fuego. ¿Está en terreno defensivo? Sí, está en terreno defensivo. Tiene línea de visión despejada con otras secciones que no pueden ser atacadas con mínimo factor de fuego. Sí hay línea de visión. Tienen línea de visión aquí. No tendrían ningún problema. Aunque, perdonad que tengo aquí lo de la trinchera. La trincherita, ¿vale? Tiene línea de visión hacia la trinchera, ¿vale? Pero tendría aún así un +1, ¿vale? A la hora de disparar, con lo cual lo va a tener súper complicado. Jopetas, esto se me está dando fatal aquí. Ahora sí. Bien, perfecto. Pues vamos a ver, hay línea de visión despejada. Sí, el movimiento... Perdón, me he ido. Hay línea de visión despejada con otras secciones. Sí, la actitud es defensiva. No es defensiva, con lo cual no hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque seguro. Pues no, ya no hay terreno defensivo, no lo hay. Tiene la actitud defensiva, tampoco puede atacar sin cumplir el mínimo factor de fuego. Por poder puede... pues se realiza el ataque. Vamos a realizar el ataque. Tiene una fuerza de 6.
una fuerza de 6, pues ha sacado un 10, nada de nada, no hace falta ni siquiera mirarlo, que no, aunque tenga aquí un menos 1 por ser automático, pero tiene un más 1 por estar aquí y un divisor de 5 que tiene la trinchera, con lo cual no va a poder hacer nada, es absurdo que lo miremos con un 10. Es agua, está claro. Bueno, pues esto ya ha terminado. Esto de 2 activaciones vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo también y ya lo dejo preparado para el próximo. A estos ya están finalizados. Aquí queda oficial finalizado, compañía finalizada, y vamos a tirar el dado para ver qué es lo que sucede con esa sección. Vamos a quitar estos dadetes. Venga, vamos a ver qué es lo que pasa. 1-8 con una sola baja. Pues con un 8 y una sola baja es una orden de ataque, va a suceder absolutamente lo mismo, así que lo que va a pasar es que se va a quedar aquí como finalizado, pero va a poder realizar el ataque, aunque sea un fuerza 5, vamos a tirar los dados. No hace falta que os enseñe otra vez el tema, porque es la misma situación que está ocurriendo aquí. Pues venga, vamos a tirar los dadetes, ha sacado un 5, ahora tiene alguna posibilidad, vamos a ello. Vamos a ver por aquí, fuerza 5, lo tenemos por aquí, fuerza 5, ha sacado un 6, así que de momento es un 3 y más automática sería un menos 5, vale, pues nada, o sea, vendremos aquí a 4, pero como estoy en cresta sería un 3, con lo cual nada de nada, no ocurre nada, porque acordaros que la trinchera y demás, pues tengo un divisor de 5 que es muy difícil, muy difícil. Hay una cosa que no he hecho que voy a aprovechar y lo voy a hacer ahora. Bueno, estaban en orden de retirado, con lo cual el oficial se tenía que haber retirado y no pudo hacer el disparo de artillería, ¿vale? Acordaros que se mueven junto con el resto de tropas, con lo cual ha sido una fase de movimiento, aunque esté estático, ¿vale? Evidentemente se queda aquí porque no se puede retirar hacia la playa, ¿vale? Entonces se queda ahí. Vamos a ver, vamos a poner por aquí finalizado, pues queda aquí como finalizado, y ya está, no pasaría absolutamente nada más. Pues ahora volvería a ser mi turno, que lo que voy a hacer, voy a pegar tiros, ahora sí que sí, con esta MG. Vamos a intentarlo, tengo que diezmar esto, porque son las tropas de ingenieros nos vienen muy mal. Como lleguen a la zona de las trincheras, o sea, de las trincheras, de las minas y demás, la hemos liado parda. Pues vamos a intentar causarles baja. Distancia de 3, estoy a 2, fuerza 4, es una caca, lo sé, pero tengo que intentarlo. Un 11, ni lo miro, vaya caca. Qué mal, no ha podido ser. Esta MG ha puesto el oído, porque si hubiese puesto la bala evidentemente lo hubiese indignado. Venga, vamos a ello, esto ya queda finalizado, ahora vuelve a ser el turno de los americanos. Vamos a ver quién se activa, a quién le toca ahora, quién es el general, o sea, el oficial que esté más cerca. Pues los que están más cerca es la unidad C y la unidad N. Pues vamos a tirar el dadete para ver cuál de los dos es el primero que se aproxima. 1, 2, 3 la unidad N, 1, 2, 3 la unidad N, pues 4, 5, 6 la unidad C. Pues la unidad C es la primera que va a ser, porque es la que se va a activar antes. Pues vamos a ello. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? A ver, tenemos aquí la unidad C, esta unidad de blindados, y tenemos por aquí esta que está fuera de rango, ¿vale? Y aquí debería tener yo, vale, aquí nada, porque tengo causado una baja, vale, perfecto, aquí nada. Unidad C, solamente tengo esta, no tiene, sí, aquí está la otra que no la había visto, vale, perfecto. Vamos a tirar los dados para ver la fuerza, aquí está la marea, vamos a ello, vamos a tirar, vale, fuerza, nada, es suave, ha sacado un 3, así que 1, 2, 3, 4 podrá desembarcar sin problemas. 4, 5, 6 se va al garete. Pues vamos a ello, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a empezar por la parte del oficial, a ver si desembarca o no desembarca. Un 1, desembarca sin problemas, así que viene aquí, ¿vale? Desembarca, esto se va al garete y ahora va a poder moverse el tanque sin ningún problema, que podría venirse aquí, ¿vale? Y ya
ya está. O sea, es lo único que puede hacer, solamente moverse, no va a poder disparar ni nada por el estilo. Así que se queda aquí. Movimiento, acordaros que tiene de movimiento la mitad de su capacidad, ¿vale? La capacidad de movimiento ahora mismo sería de 13, serían 6, ¿vale? Moverse aquí serían 3, con lo cual ya 3, 4, 5, yo creo que podría moverse hasta aquí, ¿no? A ver, dame un segundito que eso lo voy a mirar, pero a lo mejor no le compensa, ya que dejaría a sus propias tropas fuera de comando. Venga, dame un segundito. Vale, estaba bien, no se va a poder mover más. De hecho, desembarco aquí y al moverse aquí ya serían 6 puntos de movimiento, ya que por cadena son 4, por estar los guijarros, más 2 del propio terreno, así que serían 6 puntos de movimiento y ya quedaría finalizado. Esto sería alto nivel operativo, acordaros, estamos en alto nivel operativo, va a poder tener 2 activaciones, vamos a verlo, vamos a tirar los dadetes a ver qué es lo que sucede. Tiene doble activación, jopetas, pues que los tanques tengan doble activación no me viene nada bien. Pues venga, vamos a continuar. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Vamos a ver qué es lo que pasa con esta unidad de aquí. Vamos a empezar por este de aquí, vamos a tirar el dadete de 10, a ver, dadete de 10, ¿qué es lo que pasa? Un 6, pues un 6 con alto nivel operativo. Vamos a coger nuestra tabla, venimos por aquí, vamos a ver, un 6, alto nivel operativo, 1, 2, 3, así que no habría ningún problema. Alto nivel operativo, un 6 es una orden de asalto, evidentemente no va a poder hacerlo, porque serían 6, ¿vale? 6 de movimiento y ahora podría moverse para allá, pero vamos a dejarlo así, o sería una orden de asalto. Venga, vamos a ello. A ver, vamos a coger las tablas, venga, vamos a ello, una orden de ataque, una orden de asalto, vamos allá, vamos a ver qué fuerza tiene fuerza 5, no va a poder hacernos absolutamente nada, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice la tabla. Se puede alcanzar el objetivo en una sola activación, por poder no se puede, porque no pueden subir los acantilados, así que no hay tutía. Puede atacar con mínimo factor de fuego, tampoco puede ser atacado con mínimo factor de fuego, por poder puede ser atacado. Pues puede ser atacado, sí, perfectamente, sí, puede ser atacado, sí, está en terreno defensivo, no está en terreno defensivo, hay terreno defensivo mayor divisor, sí, lo hay, que sería este de aquí, sí, el movimiento es seguro, sería movimiento seguro, no tendría ningún problema, así que habría que mover hacia ese hexágono, pues se mueve hacia ese hexágono. Ahora vamos a tirar los dados para ver qué es lo que pasa con esta unidad C que tiene aquí en el barco. Pues vamos a tirar el dado, a ver si se desplaza, no se desplaza, o qué pasa, se desplaza 2 casillas, pues 1 y 2, se viene aquí y todavía no desembarca junto con estas unidades, no lo voy a juntar mucho, a ver, 1 y 2, vale, no lo voy a juntar mucho porque si no después aquí me voy a perder, ¿vale? Pero vamos, que están las dos juntitas, vale, perfecto. Pues ahora volvería a ser mi turno, que es lo que voy a hacer. Ahora voy a pegar tiros con el cañón. Vamos a intentar diezmar estas tropas. Vamos a ver si puedo con un cañón de 14, que es el de 75 milímetros. Vamos a ello. A ver, yo tenía por aquí 75 milímetros. Vamos a intentar impactar. Vamos a tirar los dadetes. Es un tiro de penetración, con lo cual no hay que hacer toda la parafernalia de la artillería. Pues hemos sacado un 6 de fuerza 14, hemos causado bajas sin problema ninguno. Vamos a ver los modificadores, 6 pasos de vehículos, nada, más de 6 pasos de vehículos en un hexágono, tampoco el objetivo está en movimiento de disparo, sí, está en movimiento, así que sería un +1. Vale, objetivo en puente tampoco, y vehículos blindados en cresta tampoco, pero vamos, no pasaría nada. 7 con fuerza 14, son 4 impactos, con lo cual 4 impactos entre... ¿qué divisor tiene eso? Que no me queda claro, vamos a ver, otro terreno, depende más una tirada de AP, vale, pues solamente tiene un divisor de 2, nada más, a ver, divisor de 2, sí, efectivamente, fuego AT, pues divisor de 2, vale, pues entonces habíamos dicho fuerza, habíamos dicho un 7, vale, un 7 fuerza 14, con lo cual sería 4 impactos entre 2 a 2 impactos. Vamos a ver la tabla de penetración, hemos dicho que este era de 75 milímetros, un PAC 40,
PAC 40, vamos a venir por aquí, PAC 40 de 75 milímetros, vamos a ver la potencia que hay, a cuánta distancia está, a 2 hexágonos de distancia, con lo cual tiene una penetración de 12, sin ningún problema, porque estos tienen un blindaje de 7, así que les va a causar 2 bajas. Pues le damos la vueltecita y esto nos viene fetén. Ya ha disparado mi cañoncito guapo, que esta vez sí parece que hace daño la artillería. Vamos a poner aquí esto. ¿Y dónde tengo aquí? Vale, vamos a poner estaba mirando para acá, si mal no recuerdo, ¿vale? Tiene línea de visión sin ningún problema, ¿vale? La línea de visión iría por aquí, así que puede hacer el disparo. Queda finalizado, queda aquí ya medio roto, con lo cual nos va a venir fetén. Perfecto, no, +1, perfecto, más bien, vale, perfecto, pues venga, vamos a ello. Ahora sería la segunda activación de esta unidad, vamos a quitar la doble activación y vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a empezar por el general, sí, joder, con el general, me ha dado, con el capitán en este caso. Tiramos el dadete de 10, ha sacado un 5 con alto nivel operativo. ¿Dónde tengo ahora esto? Alto nivel operativo, aquí está, alto nivel operativo. No tiene ninguna baja donde él está, con lo cual no va a haber ningún problema. 3 hexágonos de distancia, sí, no hay ningún problema. Hemos sacado un 5, así que es una orden de asalto. El asalto no se va a poder efectuar ya que estamos en un acantilado y no pueden subir, pero no habría ningún problema. Podrán intentar hacer un ataque sin ningún problema, eso sí que es verdad. Podrán realizar un ataque de fuego normal y corriente, si pueden hacerlo sin miramiento alguno. Pues vamos a ello. ¿Se puede alcanzar el objetivo en una sola activación? No se podría hacer sin ningún problema, porque tendría que hacer un rodeo muy grande. Pues vamos a ello. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? No puede, porque tengo un divisor de 5 encima, estoy en acantilado. ¿Puede ser atacado con mínimo factor de fuego? No, puede ser atacado con mínimo factor de fuego. Sí, puede ser atacado. Terreno defensivo, sí. Empuje mayor que 4. No está en el empuje mayor que 4. Con lo cual, pues aquí tendríamos un problema. Venimos aquí, dice selecciona un objetivo. No lo hay. Así que volvemos otra vez a empezar. Esto sería un problema, porque terreno defensivo está en terreno defensivo. Empuje mayor que 4. No, el empuje es de 2. Con lo cual, aquí habría un problema. Yo creo que aquí le faltaba empuje de mayor o igual a 4, ¿vale? Entonces tendría que ponerse en reacción, ¿vale? Esto de aquí ya os dije en anteriores vídeos que estaba regular, ¿vale? Esto estaba mal, con lo cual pues eso, puede ser atacado con un factor de fuego. Pues si le digo que sí, está en terreno defensivo. Si le digo que no, y si lo está, o sea, no está en terreno defensivo, ¿qué leches? Es que no lo está. El terreno defensivo ahora mismo tiene un divisor de 2, así que no. Vale. Venga, vamos a continuar. No está en terreno defensivo porque el divisor de 2, así que nada, olvidaros todo lo que he dicho anteriormente. ¿Hay terreno con mayor divisor disponible? No lo hay. Así que al no haberlo, ¿tiene la actitud ofensiva empuje mayor que 0? Sí, pues puede atacar con mínimo factor de fuego o sin mínimo factor de fuego. Puede atacar con mínimo factor de fuego, sí puede atacar, no habría ningún problema. Pues va a realizar el ataque. Ese ataque lo va a realizar hacia el búnker donde está el MG, porque es el más cercano. Pues va a tirar los dadetes, va a hacer con fuerza 5. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dispara, fuerza 5, madre mía, ha sacado un 3, ahora sí que me va a poder hacer bastante daño. Fuerza 5, vamos a ver, tenemos por aquí fuerza 5, fuerza 5 con un 5, fuerza 5 con un 5, 3, ¿vale? Pero como tiene que sumar un +1 porque estoy en acantilado, con lo cual nada, muy bien. Pues no ha pasado nada porque el divisor, son 3 impactos, con lo cual con un divisor de 5 evidentemente no consiguen absolutamente nada. Vamos a ver qué es lo que va a hacer ahora este tanque de aquí, aunque lo moví creyendo que esto era... ¿cómo se llama? Que esto tenía un mayor divisor, pero no, así que no va a ocurrir absolutamente nada. Aunque lo hubiese puesto aquí, hubiese pegado tiros, tampoco hubiese ocurrido mucho. Vamos a ver, ahora tiene fuerza 3. Fuerza 3, vamos a tirar el dado primero para ver qué es lo que sucede. Tiene alto nivel operativo, acordaros, con lo cual si me saca un 9 o por lo menos un 10, eso significa una retirada.
Esto lo vamos a ver ahora mismo. Esto nos viene FTN. Vamos que nos vamos, nos estamos yendo, nos estamos viniendo. Vamos que nos venimos arriba. Acordaros que tiene 2 bajas. Están en hexágono con distancia de hasta 3 hexágonos de distancia al jugador, así que no habría ningún problema. Es una orden de retirada, con lo cual este va a causar baja. Viene por aquí. Vamos a ello. Ese causa baja. Venga, uno menos, un tanque menos. Esto nos viene FTN. Vamos, vamos, vamos. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con este, si desembarca, no desembarca o se va a paparla, o cómo funciona esto. Vamos a tirar el dadete de 10, el dado de 6 para ver para dónde va la barca. Pues la barca se sigue yendo de varas, pero va a desembarcar, o sea, hasta aquí, pues se desembarcaría aquí sin ningún miramiento, y ahora podría moverse hasta 6 hexágonos, o sea, hasta la mitad de su capacidad, que sería uno más, con lo cual estarían aquí juntitos. No habría ningún problema de movimiento. Acordaros que los tanques son los únicos que pueden moverse al desembarcar. No habría más historia. Vale, pues esto ya ha terminado su alto nivel operativo. Está ya ha terminado. Qué bien nos va a venir. Perfecto, pues esto ya está finalizado. Y yo pues aquí como finalizado todo. Sí, FTN, muy bien. Pues ahora ¿qué es lo que va a suceder? Ahora sería mi turno. ¿Qué es lo que puedo hacer? Vamos a ver, vamos a esperar. Vamos a seguir esperando y voy a pegar tiros aquí. Fuerza 18, voy a atacar a estas unidades de aquí, que lo tengo súper fácil. Con una distancia de 5, 1, 2 y 3 no habría ningún problema. Vamos a atacar con fuego antitanque. Vamos a tirar los dadetes. Vamos, por favor. Un 8 es un número muy alto, un número altísimo. 6 pasos de vehículos en hexágono, sí, sería un -1, más de 6 pasos nada, pero como es el objetivo está en movimiento, pues sería un +1, con lo cual sería un 0 en total, no pasaría nada, así que sería 8 con fuerza 18, 8 con fuerza 18, nos vamos a 4 impactos entre 2, pues serían 2 impactos. Vale, pues 2 impactos, uno que se va a comer cada uno, y ahora tienen que hacer chequeo de moral para ver qué es lo que sucede, si se desmoraliza o no se desmoraliza esta compañía C, que yo espero que sí, que se vayan al garete. ¿Cuántos pasos se han perdido? Se han perdido 3, 4, 5 pasos. 5 pasos y eran 3 al principio, así que serían 5 menos 3 a 2, 2 menos 8 a 6, 6 más 1 el liderazgo, 7, pues venga, 8 más y quedan rotas. Un 8, sí señor, esta compañía queda completamente rota. Pues vamos a ello, he conseguido, este es mi objetivo, más que destruir al tanque, era intentar desmoralizarlo para que no pudieran levantar cabeza. Pues ya estamos, esto queda finalizado, este de aquí también queda finalizado. Ahora vamos a ver a quién le toca. Le tocaría a la compañía N, porque es la más cercana ahora mismo, y después vamos a ver a quién le toca, si a la compañía M o la compañía E, y después le entraría la compañía O, y después ya el resto de compañías que queden. Perfecto, pues compañía N, vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que sucede. Vamos a empezar por el oficial, que ¿dónde desembarca? Un 2, vale, pues llegaría aquí sin ningún problema, desembarcaría aquí. Y como va a desembarcar ahí, pues esto lo podemos quitar del barquito y se ponen en acción arriesgada. Esta acción arriesgada que nos vendría FTN, problema es que no puedo verlos, esto sería nivel operativo medio, ¿vale? No lo he puesto, pero bueno, os lo pongo para que así no se nos vaya la pinza. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora con, hemos dicho, compañía N, ¿no? Compañía N, muy bien, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí, qué pasa con esta compañía M. No tenemos al oficial de la compañía M. Vamos a ver dónde está. Sí, la compañía M debería estar por aquí. Está la compañía M, vale, perfecto. Compañía N, vamos a ver, vamos a empezar ahora por este de aquí para intentar quitárnoslo de encima cuanto antes. Vamos a tirar la DT, se desvía, no se desvía, así que va a desembarcar aquí sin ningún problema, ¿vale? También acción arriesgada, quitamos el barquito. Acción arriesgada de esta compañía de aquí, vamos a ello. Venga, esta M se queda aquí todavía a la espera de lo que haga el oficial. Vamos a continuar ahora con esta compañía, con esta sección N, no compañía, perdonadme, cada vez que digo compañía me refiero a secciones, ¿vale? Que se me va la pelota. Venga, vamos a ver con esa sección N. Un 4 se desvía 1, vale, pues se va a quedar aquí en acción arriesgada junto con sus compañeros.
Vamos aquí en este hexágono, el 509. Vamos a ello. Esta se va a la lancha sin ningún problema. Vale, pues no tengo línea de visión, tendría línea de visión, podría disparar, eso ya sería otro cantar. Por poder puedo disparar ahora con la artillería. Vale, pues estos ya han terminado. Pues alto nivel, o sea, nivel operativo medio, que se va al garete. Ahora sería mi turno. Vamos a ponerlos esto ya como finalizados para que no se me vaya la pelota y no pierda la noción del tiempo ni nada. Vamos a ver qué puedo hacer. Puedo pegar tiros con la artillería. Con esta artillería, por ejemplo, puedo pegar tiros. Podría hacerlo, podría dañar, porque serían 12 de fuerza. ¿Y a dónde puedo dañarlo? Podría dañarlo aquí porque está en acción arriesgada. Aquí incluso. Venga, vamos a hacer eso, porque vamos a por estos de aquí que están en esa zona de playa y tienen aquí un acúmulo importante. Vamos a disparar, vamos a tirar los dadetes. Venga, vamos a ello. Serían 12 de fuerza, vamos a ver. Hemos sacado un 9. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Tenemos un 9. Vamos a ver, acción arriesgada sería un -2, ¿vale? A ver, sería un -2, está en movimiento, ¿vale? Porque se ha movido evidentemente para bajar y toda la pesca, sería un -1, así que sería un -3. Un -3, fuego automático nada, pero sí es hexágono de playa, con lo cual sería un +1 y después un -1 por 6 pasos, así que serán un -3, que serán un 6, ¿vale? Un 6 con fuerza 12. 6 con fuerza 12 que nos vendremos aquí. Serían pues 5 impactos entre 2. Pues a 2 impactos. Con lo cual no hemos hecho mucha historia. Es una pena. Yo quería causar más daños, pero no ha podido ser. Pues bueno, venga, vamos a ello. Esto igualmente va a contar para intentar diezmar a la tropa, ya sea moralmente, ¿vale? Aunque sea moralmente, nos puede venir fetén. Perfecto, pues venimos aquí, hemos finalizado. Y ahora lo que sí que puedo hacer, que aunque haya disparado estos, con el oficial sí puedo pegar tiros. Hostias, pues sí, lo voy a hacer así, ¿vale? Lo voy a hacer así. Voy a pegar tiros con el oficial, con la... ¿Cómo se llama esto? Con la artillería fuera de tablero. La artillería fuera de tablero, que si os acordáis eran ¿de cuánto era? ¿De cuánto era? Si os acordáis vosotros, mejor, porque a mí se me ha ido la pelota. Esperad que lo tengo a mirar por aquí. La artillería era de 105, vale, de 105, vale, pues venga, vamos a ello. Tengo varias opciones, puedo continuar aquí, a ver si puedo causar baja. Yo creo que es mejor aquí, porque si se desvía tengo más posibilidades de causar baja en otro lado, ¿vale? Entonces, y voy a hacer fuego concentrado para intentar machacarlos. Vale, pues venga, de 105, vamos a ello. Que sea lo que tenga que ser. ¿Dónde tengo aquí? Aquí tenemos, perdonad que ponga la zarpa en medio, ¿vale? De 105, vamos a ver si impacta. Tiramos el dadete. Venga, vamos a ello. Dime que impacta. Un 5 menos 1 son 4. 4, creo que era 1, 2 y 3 para que impactase. A ver, dame un segundo. Vale, con el 4 que había, pues aquí había que restarle -1, así que serían 4, como he dicho antes. Pues no ocurriría nada, simplemente se desviaría a un hexágono. Vamos a ver a quién le toca. Toca mi pelota. Más bien, toca no. Bota mi pelota. Vamos a ello, vamos a quitar este de 105, a ver dónde impacta. Y donde impacte, pues habrá que tirar el dado con esa fuerza bruta. Vamos a ver, déjame que coloque esto un poquitín. Vale, venga, vamos a ello. Vamos a tirar el norte. Sería aquí, sé que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ello. Un 5, pues 1, 2, 3, 4, 5. ¡Agua! ¡Qué pena! Madre mía, qué pena. No pudo ser. Pues no pudo ser, así que nada de nada, pues nada, una opción de artillería que se me ha ido al garete, esa oportunidad más bien de artillería. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pues venga, vamos a continuar. Venga, ahora bien, ¿a quién le toca? ¿Sea la compañía E o a la compañía M? Vamos a ver, porque estos están fuera de rango de momento. La compañía O no va a poder hacer absolutamente nada hasta que el oficial pues active. Pues mira, tengo aquí también la compañía O. Vale, pues a ver, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale?
Pues vamos a hacerlo así. A ver. Pues 5-6 le toca a la compañía O. Vamos a ver qué es lo que sucede primero con el oficial. A ver si se va fuera del mapa o no. Espero que sí. ¿Y qué es lo que sucede? Un 1. Vale, pues un 1 se viene aquí. 1. Y ahora tenemos que tirar el dado para ver si el tanque se va al garete o no se va al garete, se desvía o qué es lo que pasa. Un 4 creo que se va al garete y con él el oficial la toma por culé. Venga, vamos a ello. Denme un momento, que esto decía que con una tirada de 4 o 5 6 la sección de tanque se pierde en el mar, con lo cual este se ha ido a Dios muy buenas junto con el oficial. Entonces estos quedan rotos, completamente rotitos esta unidad O, que por aquí está también esta unidad O. Vamos a tirar por la moral para ver qué es lo que pasa, si se retiran o no se retiran. Tiene una moral de 7. Pues 7, como son 3 pasos nada más los que han perdido, pues solo 8 más. Vamos a ver, un 9, con lo cual estos están rotos. Deberían de retirarse, con lo cual van a perder un paso. Pues este de aquí, por ejemplo, da igual uno que otro. Pues este de aquí perdería un paso y quedarían completamente rotitos. Quedarían rotitos sin poder realizar ninguna acción. ¡Qué bien nos viene esto! Adiós a los tanques. Si fundimos a los tanques, nos viene Feten. Y estos ya quedarían fuera de mando. Voy a ver si encuentro por aquí otro de fuera de mando. Dame un segundito. A ver si tengo yo por aquí fuera de mando. No tengo ninguno de fuera de mando. Bueno, pues eso. No me queda ninguna fichita por ahí de fuera de mando. No me jeringues. Sí, tengo por aquí de fuera de mando. ¿Cómo que no? Vale, pues quedaría así, rota y encima fuera de mando. ¿Para qué queremos más? Bueno, pues ya han terminado. Ya sería otra vez mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues voy a hacer otra misión de artillería, yo creo, ¿vale? Para tener esto, para intentar impactar aquí. Es que de artillería lo tengo complicado. Muy complicado. Porque aquí se necesita fuego de AT. A ver, ¿qué más puedo hacer yo por aquí? ¿Qué más tengo estos? Nada. Si intento pegar tiros no voy a conseguir nada. Pues mirad lo que voy a hacer. Voy a trasladar un poquito la cámara, ¿vale? Para que veáis las tropas que tengo en la retaguardia. Vale, pues las que tengo en la retaguardia, como veis, son estas de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora sí que sí, las voy a mover, las voy a ir trayendo para acá, ya que estas compañías pues no van a poder realizar mucho más. Entonces, venimos aquí, 1, 2 y 3, a ver, 3 y 4 y 5, ¿vale? 4 y 5. Incluso me puedo mover uno más, ¿vale? Y 6. ¿Por qué? Primero, porque hago double time, ¿vale? Para intentar llegar cuanto antes. Y otro, porque como he empezado en carretera, pues me regalan un hexágono así de movimiento tal que chachi. Y ahora vamos con este, que sería 1, 2, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? 4. ¿Cuánto tiene? Tiene 2, 1, 2. Vale, pues entonces me va a quedar aquí. Porque si no, se va a quedar fuera de mando. Vale, y ya con esto he finalizado mi turno, ¿vale? Mi turno movimiento de este. ¿Cuánto he movido al final? 1, 2, 3 y 4. Vale, pues ese también quedaría en double time. Si tengo yo por aquí alguno de double time, que yo creo que no tengo ninguno más. Pero vamos, tampoco va a pasar nada porque... no tengo yo ahora mismo mano. A ver si encuentro por ahí alguno y lo pongo. A ver, porque este está roto. Vale, este está rotito. Bueno, venga, vamos a ello. Voy a coger más fichitas porque veo que me estoy quedando sin ellas. Pues vamos a ello, turno de los americanos. Vamos a empezar con, 1, 2, 3 la M, 4, 5, 6 la compañía E. Ahora ya que se han movido mis tropitas, vamos a ello, vamos a tirar dadetes, venga, vamos a ir, 5, 6, pues la compañía E. Vamos a ver qué es lo que pasa con este oficial, que es, ¿qué lleva este oficial? Lleva un mortero.
Así que este muy peligroso, un mortero con fuerza 8. Bueno, este nos puede hacer pupa. Vamos a tirar el dado a ver si se desvía. Se desvía, no se desvía. Pues 1 y 2 desembarca aquí sin ningún problema. Con lo cual vamos a poner este de aquí de finalizado. Este barquito se va a tomar viento. Vamos a ponerle finalizado también. Este está en acción arriesgada. A ver, acción arriesgada. Muy bien. Este le dejamos aquí como finalizado y tenemos por aquí fuera de combate a estos de aquí, ¿vale? Que no se me... Bueno, este no, perdonad. Este no es este de aquí, si mal no recuerdo. Vale, este no es... O bueno, a ver si de con ello, perdonadme. Aquí. Vale, tenemos esta compañía B que está completamente routed. Veremos a ver si desembarca o no desembarca. Venga, vamos a ello, vamos a ver qué es lo que sucede con esta sección E. Vamos a ver, esta sección E, un 3, pues desembarca sin ningún problema. Aquí está MG, el barco se va también a paseo. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esa MG de ahí. Pues ha sacado un 6, con lo cual se desvía 2 casillas, pues una y se queda aquí porque ya desembarca. Está muy lejos. Como es turno de desembarco, no va a ocurrir absolutamente nada. Se ponen en acción arriesgada. Así que lo dejamos aquí. Y este le dejamos aquí. Y la compañía E que está a tomar viento. Bueno, a 2, vale. 1, 2. Bueno, pues en el próximo turno lo que tienen que hacer ahora es venir hacia donde está el oficial para que estén dentro de su rango, ¿vale? Estás, digamos, obligado a hacerlo según las reglas. Pues vale, perfecto, pues ahora vamos a ver qué hace la compañía M. ¿Dónde están los dadetes? ¿Dónde están los dadetes? El dadete, vamos a ver, la compañía M. La compañía un 3, vale, pues desembarca sin ningún problema, viene aquí, ya se está acercando, se está aproximando, se está liando parda. Nos van a atacar en nada, en cuanto nos descuidemos. Nos la van a liar los americanos y esto no lo podemos permitir. Vamos a coger por aquí más... ¿Dónde tengo los tokens? Vamos a ver. Aquí tengo... no, este no es. Vale, dame un segundo. Jugar, me estoy quedando sin tokens. Ya he conseguido unos cuantos. ¡Hala! Que la lío parda por aquí otra vez. Vamos a ver, venga. Acción arriesgada, vamos a ver si soy capaz de cogerlo. Aquí lo tenemos, acción arriesgada, que sería este de aquí, perfecto. Vamos a ver ahora qué sucede. A ver, este lo tenemos también por aquí. Esta compañía, o sea, esa sección M, tiramos el dadete, un 4, se desvía 2 casillas, 1 y 2, se pone junto con su oficial. Vamos a retirar esto, vamos a levantar por aquí, vamos a venir aquí, perfecto, finalizado. Y acción arriesgada, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre con esa sección ahora que ha salido muy lejos. Ha sacado un 6, se desvía 1 y 2. Pues 1 y 2 ya queda aquí como finalizado y en acción arriesgada, con lo cual no va a haber ningún problema. Vamos a dejarlo aquí por encima, ¿vale? Para tenerlo ya controlado. Finalizado, acción arriesgada. Vamos a ponerle otro contador de acción arriesgada, finalizado y quitamos el barquito. Muy bien, pues ahora ya sería mi turno otra vez. ¿Qué es lo que puedo hacer yo ahora? 1, 2 y 3, podría pegar tiros ahí perfectamente con la MG. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora mismo? Sí, voy a pegar tiros porque lo tengo súper fácil. Pues vamos a ello, aunque sea fuerza 4. Venga, dame suerte, por favor, un 8. Un 8 con fuerza 4, como se han movido, han tenido acción arriesgada y todo, pues sería un menos 3 como mínimo. A ver, dame un segundo, que coja por aquí esto. Tenemos por aquí el objetivo en acción arriesgada sería un menos 2, con lo cual vamos bien. Objetivo en paso ligero, MG disparando sería un menos 3. Perfecto, hay 6 pasos, sí, tienen 6 pasos aquí, perfecto, sería un menos 4. Un menos 4, hexágono de playa, pero solamente contra artillería, con lo cual nada menos sería... A ver, y está en movimiento, con lo cual sería un menos 5, son 2. Menos 3 sería menos 5. Objetivo paso ligero. Vale, un momentito. Objetivo movimiento. No son acumulables entre ambos. Vale. Pues entonces sería paso ligero, MG disparando, ¿vale? MG disparando aquí sería menos 1, menos 2, más otro menos 1 por 6 pasos o más, así que son menos 2, menos 3, menos 4
ya está. Y ya está, ¿no? Acción arriesgada, objetivo en movimiento. MG disparando. Vale, son menos 5, ¿vale? Menos 5, venga, pues ya lo tenemos. Son menos 5, pues entonces son 8 menos 5 a 3, pues 3 con fuerza 4. 3 con fuerza 4 son 5 impactos entre 2 a 2 impactos. Perfecto. Vamos ahí, venga, ya les estamos causando bastantes bajas muy guapas, todas ellas. Vamos a ver si... Es que me quedo sin tokens. No puede ser. Venga, vamos aquí, vamos a poner ese -1 ahí, vamos a poner esa ficha ahí y vamos a poner otro -1, vale, perfectísimamente perfecto. Venimos aquí, esto sigue en acción arriesgada, vamos a ver si sufre baja el oficial. Vamos a tirar los dadetes, son de 5 menos 2 a 3, con lo cual no sufre baja, sigue aguantando aquí, no tiene que hacer cheque de moral. Vamos a ponerlo como finalizado, se me olvida poner aquí a estos como finalizados, a este como finalizado y a esta MG como finalizada. Perfecto, pues ya es turno otra vez del americano. Va a empezar por este compañía B, que lo que va a hacer va a ser traer un oficial que le he cogido yo por aquí al azar. Esto que es de ingenieros, con lo cual, a ver, he cogido de infantería, tengo que coger, perdonad, que he cogido de infantería sin darme cuenta. Pues los ingenieros no tienen un reemplazo como ingeniero, sino de infantería, ¿vale? Entonces he cogido este que le ha tocado al señor Spoon, ¿vale? Pues venga, vamos a ello, vamos a ponerle aquí, vamos a ver si es capaz de levantarle la moral a esta compañía. Primero vamos a ver si desembarca y después ya veremos qué es lo que sucede. Vamos a tirar el dado. Bueno, aunque esté router, tiene que ver a ver si desembarca o no desembarca. Vamos a tirar el dadete. Vamos a ver, tiramos el dado, ha sacado un 3, con lo cual desembarca sin ningún problema aquí, aunque esté routed. Pues ya en el próximo turno veremos a ver si es capaz o no de recuperar a la compañía. Estos ya se han movido, ya está, han desembarcado y punto, no pueden hacer nada más, esta sigue desmoralizada. Pues una vez hecho esto ya volvería a ser mi turno, que lo que voy a hacer ahora, voy a mover aquellas tropas que me habían quedado allí retrasadas, voy a moverlas. Sé que está fuera de cámara, vale, no pasa nada, no voy a moverlo porque evidentemente 1, 2, 3, 4, 5, vale, yo creo que 5, 6 y 7. Me voy a mover aquí, voy a hacer double time, vale, y así los muevo todos. Y los dejo aquí sin ningún problema. Como tiene movimiento 5, ahora sí que lo estáis viendo, tiene movimiento 5, ¿vale? Como tiene un movimiento de más y estoy en carretera, pues no tendría ningún problema en dejarlo aquí. Pues serían 6, vamos a ver si... A ver, este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Double time, vale, 1 y 2. Perfecto. Pues esto estaría en double time, ¿vale? Sin ningún problema. Y ya con esto acabaría mi turno. Double time y ya está. Y listo y sentenciado. Vale, ya he terminado mi turno. Volvería a ser el turno americano, que ahora lo que va a venir son los refuerzos. Vamos a poner esto como finalizado. Vale, esto ya quedaría aquí. Pues vamos a ello. Venga, darme un momentito. Se me olvidó poner que están en acción arriesgada. Vale, vamos a poner esto aquí, acción arriesgada, tricky, ¿vale? Para que no se me vaya a pelota. Venga, vamos a ver qué pasa con el resto de tropas americanas. Pues el resto de compañías americanas, aún me faltan 3 secciones más, 3 compañías más que tienen que entrar. Pues vamos a empezar por, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con estos blindados que no dejan de venir. Está claro que quieren hacerse con la playa, pero yo tengo que intentar que no lo consigan. Pues venga, 1, 2, 3, van a empezar los tanques a ver para dónde van. Vamos a empezar por el oficial, ya sabéis. Vamos a ello. Un 4 se desvía 2 casillas, un 4 se queda ahí. Venga, vamos a empezar con la otra sección, a ver para dónde se va. Un 2, vale, 1 y 2 se mueve ahí, va dirección a tierra. Vamos a ver qué es lo que sucede con el otro. Un 4 se desvía 1 y 2. Vamos a dejarlo ya todos juntitos. Aquí por lo menos me ahorro poner una lancha, aunque debería poner a todos, pero bueno.
por no estar apilando aquí 20.000 cosillas. Aunque, espera, no, hay que dejarlo porque puede desembarcar aquí y este puede desembarcar allí, así no se me olvida. Vale, perfecto, pues venga, ahí seguimos con el barquito y con todo lo que se eche. Pues estos ya están finalizados, vamos a ponerlo para que no se nos vaya. Finalizado y finalizado. Madre mía, cómo se está poniendo el mapa, qué calentito se está poniendo todo. Vamos a ver ahora la compañía, me tocaría a mí. Tengo todavía, tengo de todo. Vamos a ver, todavía me queda una acción de artillería, si mal no recuerdo. Artillería, ¿qué es lo que puedo hacer? Una artillería 105, creo que me quedaba alguna. No me acuerdo si me quedaba alguna de 105. No, pues a ver, aquí había pegado tiros y se desvió. Yo creo que me quedaba una acción de 105. Que sí. Vale, pues vamos a hacer la acción que me queda de 105 y vamos a poner el resto de secciones aquí. Vale, vamos a poner aquí que todas estas secciones estén en reacción. Sí, porque es de distancia de 2 nada más, ¿vale? O sea, solo podré disparar hasta aquí porque el resto sería la mitad de fuego, con lo cual no me compensa. Y vamos a utilizar a este general, por cierto, esta MG, tengo que ponerla como finalizada. Vamos a poner a este pollo, a ese oficial, o sea, al resto de secciones de este oficial como reacción, y al oficial vamos a utilizarle para lanzar coordenadas, ¿vale? Para que dicte coordenadas, a ver a dónde podemos disparar. Yo creo que podemos disparar aquí y ya nos quitamos esta tropa a tomar viento, que así los ingenieros ya dejarían de funcionar, con lo cual ya no podrían quitar absolutamente nada. Pues venga, vamos a ello, vamos a cantar coordenadas. Están en acción arriesgada, con lo cual sería un -2. Vamos, venga, vamos a colocar por aquí. Ya tienen una baja, con lo cual vamos a tirar el dadete a ver si impacta, a ver si esta vez tenemos ocasión. Tira el dadete, saca un 6, con lo cual nada de nada. Un 6 es un fallo automático, pero como es hay que restar un 1, pues serían un 5. Pues vamos a ver qué es lo que sucede, para dónde va. Acordaros, el norte es en esta dirección. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver para dónde vas. Un 1. Bueno, ha caído aquí el pepino, con lo cual no ha podido causar baja ni ha hecho nada de nada. Esto es una caca. La artillería alemana está muy mal. Está mal. Porque está la munición muy defectuosa. Hay que decir a fábrica que se cercioren bien de lo que están haciendo, porque no está saliendo bien del todo. Venga, ya esto vuelve a tocar a los americanos, que ya sería a la compañía L. Vamos a empezar por el oficial a ver qué es lo que sucede. Vamos a coger la DT. Tenemos por aquí un 4, se desvía 2 casillas, 1 y 2, vamos para allá, venga, así me gusta, que se desvíen. Vamos a ver qué pasa con la otra, un 1, vale, ven aquí, bien, esto viene bien, que se vayan acumulando fuera del oficial, porque así no hay coordinación. 3, 1, pues un 3 significa que viene aquí, 1 y 2, este va a desembarcar aquí sin ningún problema. Pues ese se pone en acción arriesgada, es el único que va a poder moverse sin problemas por aquí. Estaba aquí, pues 1 y 2. Vale. Nada, ha sido culpa mía. La había contado mal. ¿Dónde está la lancha? Perdonad. Vale, ahora sí que sí. Ya me parecía a mí súper extraño. Pues vamos a ello. Bien, aquí, nada de acciones arriesgadas. Estos ya están también finalizados. Ya me estoy quedando sin marcadores de finalizados. Vamos a dejarlos sin poner marcadores porque ya sabemos que han terminado. Darme tiempo para que ponga el resto de unidades que quedan. Pues ahora sería mi turno, que lo que voy a hacer va a ser mantener a estos en reacción, con lo cual yo ya he terminado mi turno. No pasaría nada más. Todavía me quedaría este cañón de aquí y me quedaría alguno más. No, yo creo que solamente me queda este cañón para intentar pegar tiros. Tengo línea de visión prácticamente a todo. A ver qué tengo. Tengo fuerza, o sea, alcance 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Tengo algún tanque por aquí? No tengo ningún tanque ni tengo nada, pero es lo que sí voy a hacer. Voy a pegar tiros aquí con la artillería, a ver si puedo eliminar y desmoralizar a esas tropas de ahí. Perfecto, aún falta una compañía más que tiene que entrar de tanques de los americanos, y de momento vamos a empezar por estos de aquí. Pues venga, vamos a empezar por J o D. La J va a ser
la compañía J va a ser 1, 2, 3, ¿vale? Pues 4, 5, 6 evidentemente va a ser la compañía D. Vamos a ver qué es lo que sucede con el barco. Vamos a tirar el dado, un 4, se desvía 2 casillas, así que se va a poner junto con el oficial de la compañía L. Pues vienen aquí todos juntitos. Estas compañías, como veis, ya vienen también con morteros. Pues vamos a ver qué es lo que sucede con esta unidad D. A ver, esa sección 1 y 2 se pone aquí junto con esa sección. Perfecto. Vamos a ver qué pasa con esa otra sección de mortero. Un 5, se desvía 2 casillas, 1 y 2 casillas, se queda aquí adyacente a sus compañeros. Vamos ahora, mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a intentarlo, voy a ver si disparo aquí. Vamos a ver, tiene línea de visión más que de sobra y despejada. Vamos a tirar el dadete para ver si hace impacto. Es de 50 milímetros, no tengo ninguno de 50 milímetros, sería de 60. Pero bueno, aquí da absolutamente igual que lo ponga que no lo ponga, simplemente vale para indicar dónde se va a lanzar el pepino. Pues vamos a lanzarlo ahí, vamos a tirar el dadete. Hace impacto sin ningún problema, hemos sacado un 3, menos 1 sería un 2, con lo cual no habría ningún problema. Vamos a tirar ahora los dados para ver si hacen daño. Solo tienen fuerza 3, con lo cual va a estar complicado. 4, 3, 7. 7 está en acción arriesgada, no está en acción arriesgada ni nada, pero sí se había movido, con lo cual tenía un menos 1, más otro más 1 porque están en hexágono de playa, con lo cual sería un 0, un 7 con fuerza 3 es agua, ¿vale? No podemos hacer absolutamente nada, es que este cañón está más bien para destrozar los blindados, que para eso está diseñado. Bueno, ¿vale? Ya ponemos aquí finalizado y ya no tengo ninguna tropa ni tengo nada para poder realizar más acciones. Pues ahora ya sería el turno. Vamos a poner aquí para que veáis el turno de los americanos, con lo cual vamos a empezar con el J. Vamos a empezar, con el J, con el oficial. Vamos a tirar el dadete, vamos a ver qué es lo que pasa. Nada, 1 y 2 continúa, va para adelante sin ningún problema. Vamos a ver ahora qué sucede con esa sección J. Un 2 también, 1 y 2, vale, pues se va a quedar aquí arriba. A ver, a ver cuántos pasos. Vale, sí, no hay ningún problema. Acordaros que el nivel más, o sea que los máximos son 9 pasos, es lo máximo que puede haber en un hexágono, con lo cual aquí no lo superamos, ya que las lanchas no cuentan como tal. Pues vamos a ver qué es lo que sucede ahora con esa sección de ahí. Vamos a quitar este marcador, ya sería un 2. Un 2 significa que va para adelante, así que se queda ahí. Vamos a ver ahora las otras secciones que nos quedan. Darme un momentito que me he quedado sin lanchas también. Pues hemos utilizado ya todas las lanchas que había en el juego, ya no hay más, con lo cual aquí están todas. Vamos a ver qué es lo que hace el oficial, no sé si lo veis, yo creo que sí, deberíais de poder verlo, sí, más o menos, ¿vale? Lo tengo por aquí, ya sé que está un pelín fuera de cámara, pero vamos a ello, vamos a ver qué hace el oficial de la compañía P. Vamos a tirar el dadete. Tiramos el dadete, sería un 5, se desvía 2 casillas, 1, se va a tener que quedar aquí, ya que aquí hay 9 pasos, con lo cual no se va a poder mover más. Vamos a ver qué sucede ahora con esa unidad P. Un 1 también se va a mover aquí con 1, había dicho 1 antes. Ah, no, que se desvía 1, vale, en este caso ha sacado un 1 aquí, con lo cual se pone aquí porque no puede atravesar, ya que aquí hay 9 pasos. Vamos a ver ahora qué sucede con esa unidad P, también de allí. Un 6, se desvía 2 casillas, pues 1 y 2. Madre mía, se va muy lejos, que bien nos viene esto. Se ha ido a tomar viento y aquí ya ha terminado el turno de los americanos. Sí, yo ya he terminado mi turno, evidentemente, porque yo no tengo más tropas para poder hacer nada más. Yo solamente estoy esperando a que lleguen a la playa. Ahora en el siguiente turno se pondrá súper interesante. Este turno 6 va a ser increíblemente guay, con muchas bajas y con mucho de todo. Así que nada, espero que os esté molando, espero que os estéis divirtiendo. Yo lo estoy intentando tematizar todo lo que puedo y más para que veáis que el tema del desembarco es una pasada. Y espero que lo estéis disfrutando tanto como yo. Y nada, lo de que siempre os digo, muchas gracias por estar ahí. Aquellos que no estéis suscritos, evidentemente, hacedlo, por favor, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y turno. ¡Hasta luego!